Después de 50 horas de trabajo doy por finalizado el cuadro titulado Mujer durmiendo. Con un giro inesperado de los acontecimientos, con una decisión drástica de última hora, pero que creo que ha sido muy acertada, de reencuadrar la imagen, de cambiar incluso el tamaño. Ha pasado de ser un díptico de 1,80 m por 1,20 m a ser un cuadro de 80 centímetros por 60 centímetros, pero que le ha ido genial, ha cambiado absolutamente lo que es el cuadro y ha puesto mucho más énfasis en lo que es importante. Os he editado un vídeo de 1 hora de duración, comentado, de todo lo que ha sido el proceso. Lo tenéis en mi canal de YouTube. Si esto lo estáis viendo desde YouTube, este es el sitio, este es el canal y este es el vídeo. Si lo estáis viendo en redes sociales, os invito a que vayáis a mi canal de YouTube para verlo. Es un canal que inauguro con este vídeo y en el cual iré subiendo todos aquellos procesos artísticos que forman parte pues, de mi quehacer artístico, ¿no? Tanto sea dibujo, pintura, escultura, incluso la literatura, lo que es la producción de libros. Espero que disfrutéis con él. Si es así, suscribiros. Si no disfrutáis, pues que disfrutéis igualmente con otras cosas. Un beso y nos vemos. Empiezo con carboncillo, haciendo el dibujo con una línea que intento que sea bastante precisa de lo que son las formas, porque, bueno, es cierto que se pueden hacer retratos de muchas maneras y que en otros estilos de retratos no es tan importante, pero en este caso yo quería que fuera un retrato donde el dibujo tuviera una importancia determinante. Hacía mucho tiempo que no dibujaba, que no pintaba de esta manera, 30 años quizás. Y, y me apetecía hacerlo de esta manera. En los retratos, cuando se trata de captar realmente el parecido físico, la precisión es muy importante, porque a diferencia de cualquier otro cuadro o de un cuerpo, donde una diferencia de algunos milímetros no supone una gran diferencia, no supone una gran cosa, en un retrato pues sí que la supone, porque si se te va el ojo 2 milímetros o la curvatura de la nariz o el ángulo que forma la nariz con la frente, se te va un poquito, la cara cambia completamente, es casi otra persona. Y en este, y en este caso quería que la reproducción fuera casi una reproducción fotográfica. Entonces el dibujo muy cuidado para mí es absolutamente necesario. Aparte de que me produce bastante placer el, el encontrar las formas a través del dibujo. Es un carboncillo grueso, pero que después voy trabajando con los dedos hasta conseguir, pues la verdad, un dibujo bastante convencional. No tiene en sí mismo una personalidad muy marcada. A continuación lo que hago es pintar una base. Pintar una base bueno, todo lo que es el pelo, todo lo que es alrededor de la cara, porque los colores que pones alrededor de cualquier tema principal, pues influyen en el color final. Y no solo el color, no solo el croma, las tonalidades, lo claro o lo oscuro que quede finalmente. Así que es buena cosa empezar o hacer el cuadro un poco todo a la vez. Un poco todo a la vez porque todos los colores entre sí van interactuando y es una manera mucho más correcta de encontrar el tono final.
Es cierto que se puede pintar a la prima, es decir, dando ya el color definitivo. Son técnicas diferentes, simplemente. Y en otras ocasiones yo lo he hecho de esa manera, pero en esta ocasión pues lo hago así. Como podéis ver, no utilizo pinceles ni muy especiales, ni de mucha calidad, ni muy grandes. La pintura que estoy utilizando es pintura acrílica, típica de Bellas Artes. Y ahora lo que estoy haciendo es poner las manchas principales. Muchas veces es pintura bastante diluida, en este caso lo es, porque lo que busco es eso, es manchar de una manera relativamente rápida y efectiva para poder, a la hora de alejarme del cuadro, ver cómo está funcionando. Se puede ver, todo lo que veis debajo es el dibujo original al carboncillo, y como simplemente pues estoy marcando los claros y oscuros de lo que sería el pelo, encontrando pues esas zonas y esa base que después me va a permitir pintar el pelo definitivo por encima. Que es como sucede un poco en la naturaleza, ¿no? Tienes un color de fondo y después los otros colores van apareciendo por encima. Realmente es un trabajo largo, este trabajo ha durado unas 50 horas. Este es este es el segundo día de trabajo. El primero lo dediqué solamente a hacer el dibujo al carboncillo. A mucha gente ya le gustaba tal cual y no quería que lo pasara a color, pero siempre hay ocasión de hacer dibujos al carboncillo. En este caso, el dibujo al carboncillo era simplemente eso, una técnica preparatoria. El cuadro lo estoy copiando, sí, lo estoy copiando de una fotografía que tengo en el ordenador. Lo digo por si me veis viendo que de vez en cuando retiro la mirada, es porque me estoy fijando en la fotografía que tengo en el portátil. El color que estoy dando es un marrón, no es ningún marrón específico, directamente sacado del bote, sino que en este caso está hecho con mezcla de colores primarios. Ya sabéis que para hacer un marrón, pues bueno, haces una mezcla, haces un naranja primero mezclando rojo y amarillo y después añades azul hasta encontrar el tono marrón que quieres. En este caso también tiene un poquito de negro para darle mayor poder de cubrición. El soporte es un lienzo, en este caso es un lienzo sobre bastidor que mide 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de alto, y la idea original siempre fue hacer un díptico, es decir, hacer dos cuadros juntos, este donde el protagonismo absoluto es de esta cabeza de mujer, y el siguiente donde le está dando prácticamente aire a lo que es el cuadro, porque aquí ya veis que todo queda bastante enmarcado. Ya veremos cómo al final la decisión de remarcar la imagen lo cambia todo y volvemos un poco a esta imagen centrada en la cara, que es con la que me he tenido que batir el cobre pues prácticamente durante casi toda la producción del cuadro. Estos momentos son momentos de bastante paz, de bastante estar uno con uno mismo. Quizás todo lo que os estoy diciendo es como muy evidente, y si eres artista
te sobra toda esta explicación, pero sí que hay gente que no está habituada o que no conoce de procedimientos artísticos y le gusta saber de estas cosas. En este caso no es tan importante la precisión de la línea como manchar. De alguna manera sabemos que el pelo se va todo entremezclando entre sí y que ese trabajo más de definición viene a posteriori. Aunque probablemente aquí no se vea porque a pesar de que es un vídeo bastante largo, pues está editado continuamente o de vez en cuando me voy alejando del cuadro para ver un poco, para tener una mayor visión de conjunto de cómo está yendo todo. En el caso en el que la obra no es tanto un primer plano, sino que hay un fondo, también me gusta preparar primero el fondo del cuadro con colores que pueden ser los definitivos o no. En general, colores neutros que de alguna manera también le quitan al lienzo ese, ese, ese lienzo en blanco, ¿no? Aquí veis ya como he puesto el otro lienzo al lado. Los colores que veis de fondo es simplemente porque yo utilizo algunos lienzos para limpiar los pinceles y en este caso todas las manchas que veis pues es eso, son manchas de haber limpiado pinceles y brochas. ¿Y por qué hago esto? Pues porque en vez de tirar la pintura acabas dándole al lienzo que vas a utilizar un mayor empaque, una mayor entidad, ¿no? Puede ser necesario o puede ser absolutamente algo irrelevante. En mi caso lo hago así y también porque después, depende de la pincelada que dé, me interesa que haya una pintura que esté pintado debajo porque la pincelada tiene otra expresividad. Y si la pintura además no está seca del todo, pues tiene otra mordiente, que eso afecta a la expresividad de la pincelada. De todas maneras, ahora veis como aquí lo que estoy haciendo básicamente es dar todo un fondo gris, porque dentro de lo que es el discurso del cuadro, de esta mujer durmiendo, es una mujer durmiendo que está, pues como todo el mundo que está durmiendo, ensimismado en sus pensamientos, en sus cosas importantes o menos importantes. Y eso se revela mucho mejor si plasmamos que el mundo que está alrededor es un mundo bastante vacío e incluso que es gris. Veis también que aquí ya he dado manchas en la cara de color. He dado unas manchas muy generales, de colores bastante apagados, colores pasteles pero tirando al gris porque han sido matizados con su color complementario. Incluso aparecen algunos verdes para, para marcar las zonas que pueden ser más oscuras. Artistas, sobre todo sí, artistas del Renacimiento, utilizaban para dibujar lo que se llama el verdaccio, que es utilizar una pintura verde grisácea para hacer todo el dibujo que está debajo del cuadro y después progresivamente a través de veladuras
es decir, de capas de pintura que dejan ver la pintura que hay debajo, ir sacando los colores y las formas finales. Este trabajo no tiene mucho más que eso, que preparar una superficie con una brocha, ya veis, bastante grande, una brocha industrial. Y aquí un poco, bueno, esa idea que uno tiene en la cabeza, pero que hasta que no la plasmas no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Por mucho que lo tengas planificado, y en este caso, bueno, la planificación era esta, pero yo creo que es importante darse cuenta cuando algo no funciona y hay que cambiarlo, o cuando funcionaría mejor de otra manera. Aquí el color que estoy utilizando, pues ya veis, es un gris muy claro y que también al tener los otros colores debajo, de lo que me estoy asegurando es que el color gris realmente me está cubriendo toda la superficie del cuadro. Cuando pintas cuadros muy grandes y utilizas blanco o gris para pintar encima, puede ser que en algunas zonas no des suficiente capa cubriente. Y a mí me gusta que, bueno, me gusta dependiendo del tipo de obra, pero en este caso sí que quería que lo que es la tela, que lo que es el lienzo estuviera bien cubierto, más allá de la pequeña capa de imprimación que estos lienzos ya preparados ya traen. Aquí nos liamos ya con el color de la cara y vais a ver que poco a poco lo que voy haciendo es ir ganando color. Aquí voy trabajando toda la superficie de la cara a la vez. Voy trabajando con esos tonos piel anaranjados. Voy dejando también los puntos de luz para tener mayor referencia y ya veis que todo se va construyendo básicamente a la vez. Veis que el pelo aquí ya también está bastante trabajado. Aquí me estuve pintando y no tan pendiente de grabar. La verdad es que bueno, es un trabajo, todavía tengo que acostumbrarme a esto de estar pendiente de las cámaras. Veis que también la mano que se apoya debajo de la barbilla también está esbozada con ese color marrón siena tostado. Y básicamente aquí no hay mucho más que explicar, es simplemente esto, es ir dando color, ir subiendo de color poco a poco, ir cubriendo con el color más o menos definitivo y primero como intentando una ligera veladura, dado que ya me he puesto las manchas originales de la cara para que me sirvan un poco de guía de todo lo que estoy haciendo. Al pintar la cara también tengo que comerme un poco de pelo, porque, bueno, como ya sabéis, el pelo y la cara no es simplemente algo opaco sobre algo opaco, sino que hay zonas en las cuales se entremezcla todo. Entonces sí que a veces te tienes que ir comiendo de un lado hacia otro y al reverso. Cuando empiezan a salir los colores, cuando empiezas a encontrar los tonos que estás buscando, en los que va a acabar el cuadro, es un momento de cierta magia también.
Las luces, aquí las estoy haciendo simplemente con blanco, amarillo y ocre. Y el color de la cara, pues, es una mezcla de diferentes tonalidades cálidas, rosas, naranjas, amarillos. Y es tocar, tocar, retocar, 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 retocar. Y esto ha sido un proceso de bastantes horas. Cada, el cuadro ha sido pintado básicamente en unas 5 sesiones de aproximadamente 10 horas cada una. Hay zonas que requieren mayor precisión y exactitud, y una de ellas pues pueden ser los labios. Los labios, que hay que tener cuidado porque, y de aquí la importancia que los colores de la cara estén bastante cercanos a lo que va a ser el final, porque unos labios demasiado subidos de tono va a dar la sensación de que los labios están pintados, y esto es especialmente importante cuando pintas, por ejemplo, a niños, porque a una mujer, niños u hombres, porque una mujer al fin y al cabo está más socialmente establecido que puede tener los labios pintados, pero una niña o un niño o un hombre no es tan así. Entonces es muy necesario que estén los tonos, los demás tonos de la cara más o menos hechos, para para que el color de los labios también sea adecuado al tono general de la cara. Veis también algunas luces en color azul. El azul claro da una sensación de frescura, de luz. No solo lo veis en lo que es evidente, justo debajo del ojo, sino que en las zonas claras también hay algún punto de azul. Hay que tener cuidado también cuando haces zonas tan detalladas como pueden ser los labios, para no entrar en una diferencia de lenguaje a la hora de pintar. Si estás haciendo, por un lado, esa zona tan amplia como sería toda la cara, con una pincelada difuminada y grande, y de repente en los labios pues pones muchísimo detalle, hay una diferencia de lenguaje que no es correcto, que hace que el cuadro no funcione bien. Entonces, para tener una mayor coherencia, tiene, tienes que ser cuidadoso con todo esto. A veces, aprovechando también que los colores que estoy utilizando, pues también puede intervenir el blanco, el amarillo o el ocre, pues lo que hago es ir perfilando lo que es el fondo para eliminar esa línea de dibujo tan evidente que aunque está, pues me gusta en este caso dejarla más borrada. Es un tipo de cuadro, es un tipo de dibujo, es una técnica que yo diría que es bastante primitiva, en el sentido de que ni es el tipo de pintura que yo estoy habituado a hacer con este dibujo tan marcado, y por otro lado es algo que cuando alguien está empezando le, le gusta hacer, que esa línea esté muy marcada, que ese dibujo esté muy marcado, incluso si eres alguien que provienes, por ejemplo, del mundo del cómic, donde la línea tiene una importancia definitiva, e incluso después de hecho el dibujo se entinta y esa línea pues casi es lo más importante. Después el color es como algo
accesorio o algo que el cómic pues podría estar sin eso y el cuadro también. A la hora de hacer el ojo, pues nuevamente igual que nos pasaba con el pelo. No podemos ir y hacer alrededor todos los colores de lo que son las pestañas intentando llegar al límite, así que nos comemos parte de las pestañas, nos comemos parte de los pliegues de la cara, ajustando el dibujo y posteriormente dibujaremos encima de nuevo esas pestañas. A veces es un proceso que se repite, es decir, pintas la parte de la piel comiéndote las pestañas, después pintas las pestañas comiéndote parte de la piel y así sucesivamente. Estos brochazos con pintura seca buscan matizar las líneas, en este caso las líneas de expresión, porque si no pueden quedar unas líneas como demasiado marcadas y ni eso se acerca a la realidad, a lo que es la cara de la modelo, ni es lo que me interesa conseguir. Aunque algunos detalles, como pueden ser algunas manchas en la piel o algunas arrugas, las pongo porque son muy definitorias de cada persona. Y es lo que acaba dando ese punto de... ¿Cómo te lo voy a decir? Ese punto de singularidad, ¿no? Que por otro lado tiene cada persona, ¿no? ¿Veis que no utilizo paleta, utilizo simplemente plásticos no, perdón, platos. Platos de cocina, platos de cerámica, que, bueno, a la que el plato está demasiado manchado, pues simplemente se pone en el fregadero, se limpia y ya está. No sé hasta qué punto esta información es interesante o relevante, pero lo voy comentando todo. A veces, tal y como vas dando color, a veces parece que das pasos hacia atrás, que, que has perdido ese color más marronáceo porque ahora estás dando rosa, pero es algo que se va a corregir a posteriori. Estos, estas pinceladas que estoy dando son con pintura salida realmente del bote, sin diluir. Es pintura bastante seca y el pincel está bastante seco, dejando ir poca pintura en cada pincelada, mezclándose con la pintura que hay debajo. Si fuera una técnica de pintura al óleo, es lo que se suele llamar pintar graso sobre magro. Es decir, primero se pinta el óleo magro, es decir, diluido bastante en aguarrás o en esencia de trementina, que es el diluyente del óleo, y encima de esta pintura magra se da la pintura grasa, es decir, con aceite. En el caso de los acrílicos, pues es interesante dar primero la pintura diluida para dar las manchas y después a posteriori das pintura pues que es mucho más, no está diluida, es más rica en resina. Eso evita con el tiempo que se produzcan, o debería evitar que se produzcan los cuarteamientos de la pintura, que suelen ser producidos porque la capa de debajo es grasa, tarda más en secar, y si das encima de esa capa grasa una capa magra, diluida, pues la capa superficial se seca, queda rígida, y la capa que está debajo
pues va perdiendo poco a poco por capilaridad muchas veces esa humedad, en el caso del acrílico, y se mueve esa capa de debajo, por lo tanto la capa de arriba, que es más rígida, acaba cuarteándose. Aquí vemos que los tonos de la cara están bastante ajustados. Nos estamos acercando bastante a lo que son los colores finales. Todo este tono general de la cara después también puede estar matizado en función de los colores que pongas alrededor. Si tú el pelo lo pones muy oscuro o el fondo de la imagen lo pones muy oscuro, la cara se va a ver mucho más blanca. Si tú el fondo utilizas colores fríos, verdes, azules, incluso violeta, en la cara la vas a ver mucho más cálida, por contraste. Sería el uso de los colores complementarios. Al dar la luz en la nariz, muchas veces me salgo de lo que es la cara, de lo que es el dibujo. Eso puede producir algo que es bastante interesante. Aquí lo veis como casi estoy haciendo desaparecer la línea del dibujo de la nariz por la parte de arriba, donde se junta con la frente. Y eso produce un efecto de halo, si queréis, o de formas etéreas. Hay que tener mucho cuidado con el blanco a la hora de introducirlo, porque al final cuando tú mezclas blanco con la pintura o mezclas negro, lo que estás haciendo es hacer la pintura más gris. Y no interesa que la pintura sea gris. Aparte de que el color blanco puro difícilmente lo vamos a ver en la naturaleza. Y no, además no es lo correcto para aclarar una pintura utilizar simplemente blanco. Yo aquí lo estoy usando, pero lo estoy mezclando con el color del fondo que todavía no está seco y que todavía tiene mordiente. Así que a pesar que desde una cierta distancia puedas ver una pincelada muy muy borrosa, muy homogénea, al acercarte al cuadro puedes ver la expresividad del brochazo. Veis que a veces la pincelada es bastante más, no diría agresiva, diría energética, y otras veces lo es menos. Aquí podéis ver mucho más de cerca cómo quedan esas pinceladas y cómo está mezclado todo en el cuadro cuando te lo miras muy de cerca. Que, por supuesto, es un cuadro, es una pintura que invita a acercarse, que invita también a verlo de lejos, a la contemplación, pero también a acercarse. Especialmente con la solución final de reenmarcar la imagen. Aquí me pongo con detalles del pelo, sabiendo que es algo que después va a desaparecer. Pero el pelo y sobre todo en las zonas externas donde quedan pelos sueltos, es algo que se puede resolver de diferentes maneras. Y en este caso, bueno, podría haber sido de otra y quizás debería haber sido de otra. Y quizás por no diría falta de experiencia, sino sí, falta de experiencia o una experiencia lejana en el resultado final, pues estuve haciendo
estos pelos, es el cabello de esta manera, sabiendo que después iba a pintar encima y que gran parte de lo que estaba haciendo iba a desaparecer. Pero soy de los que piensan que aunque después pintes encima otra cosa, aunque hagas desaparecer esos trazos, de alguna manera quedan debajo. El espíritu de la obra queda debajo. Es que el fondo todavía aquí es demasiado amarillo. Es algo que va a desaparecer. Es algo que me está ayudando ahora a crear los trazos, pero después todo esto va a ir difuminado. Y finalmente, en el cuadro final, va a desaparecer. A veces ocurre esto. Haces cosas que te sirven para el proceso, para hacer el cuadro, pero después tienes que tomar decisiones que pueden doler, si eres demasiado, no sé cómo decírtelo. Si le das tanta importancia al trabajo que has hecho, a las horas que le has echado, a la dedicación que has tenido, que eliminar eso es una especie de traición hacia ti mismo. Y eso no es así. Eso le ocurre a muchos artistas, pero también hay que saber descartar. Es fundamental. Muchas veces menos es más. Aquí veis cómo, bueno, voy trabajando el pelo, dando pinceladas y pinceladas. El cabello, pues está muy entremezclado. Y después hay zonas donde se ven más estas mechas rubias, otras donde se ven más morenas, pero una de las maneras de resolver esto es simplemente, bueno, pinta el pelo y después ve ajustando el color. Porque además tú puedes oscurecer después el pelo, o según qué zonas, pues con la técnica de las veladuras. Simplemente, o aplicar, que lo que viene a ser es aplicar una capa de un color mucho más oscuro, pero que sea transparente, como en este caso puede ser el marrón siena, que es un color muy cálido, muy bonito y muy transparente. Sobre el marrón se ve que el trazo blanco o amarillo pues funciona muy bien. A mí me gusta a veces maltratar el lienzo, maltratar la pintura, entendido como pues rascar, en este caso lijar. Estoy lijando toda una parte de la cabeza porque le quiero hacer un tratamiento que son unas manchas de pintura, después lo vais a ver. Por un lado es una especie de marca de fábrica que yo utilizo, pero aquí pretendían tener un sentido que finalmente no lo van a tener. Dentro de lo que es las obras sí que es cierto que a veces hay obras que las proyectas de una manera y que acaban siendo prácticamente como las has proyectado. Están muy bien proyectadas, están muy bien pensadas, sabes exactamente lo que quieres hacer. Pero después hay obras cuyo proceso de construcción, de ese proceso participa pues la propia experiencia de pintar y el descubrimiento al cual te sometes. En este caso quería dejar bastante evidente el mundo interior de esa persona que está durmiendo. Entonces de aquí del centro de la cabeza iban a salir, o de alguna manera iba a dejar entrever que salían pensamientos o iluminaciones. Me interesaba lijar también porque, bueno, a veces en este proceso descubres cosas interesantes.
y he ido aquí dando el pelo capa por capa, y a veces al lijar encuentras que al revelar la capa inferior, pero no hacer desaparecer del todo la capa que has dado encima, puedes tener un efecto bastante interesante. Ya digo, al final, para lo que fue la obra, esto fue absolutamente descartado. Los arrepentimientos, es decir, los cambios de orientación de las obras de arte, es algo que es muy habitual. Es tan habitual que existe una palabra específica para esto, en italiano es pentimenti. Los pentimenti y que han sido muy estudiados sobre todo a raíz de la incorporación de los rayos X a la hora de analizar obras de arte antiguas, donde se puede ver que debajo de muchos cuadros había otro cuadro o el mismo cuadro, pero con a lo mejor una posición diferente de la persona, del modelo, o de alguna parte, como puede ser una mano, bueno, en fin, pues estos arrepentimientos que quedan tapados por el dibujo final, por el cuadro final, por la pincelada final, pero que han estado ahí. No hay ningún momento aquí en el cual para. Hay que ir viendo qué es lo que va apareciendo y qué es lo que nos interesa hacer. En otro tipo de cuadros aplico bastante esta técnica, el lijado continuo y incluso también el lavado, aplicar la pintura y cuando todavía no se ha secado ponerla debajo del chorro de agua para que queden los cercos de lo que es la mancha de la pintura. Y si os preguntáis si en algún momento que estoy haciendo esto estoy dudando, sí, muchas veces estoy dudando. Y si os preguntáis si en algún momento que estoy haciendo esto estoy pensando quizás Jesús la estás cagando, pues sí, muchas veces también lo pienso. Por otro lado, es algo que es bastante habitual y que creo que, siendo honestos, a la inmensa mayoría de artistas les puede ocurrir. Y después es que, siendo valiente, tomando riesgos, es cuando aparecen muchas veces soluciones que de otra manera no hubieras encontrado nunca. Así que vale la pena intentarlo porque al final es una manera también de aprender, ¿no? Es una manera de aprender y de encontrar tus propias soluciones expresivas. Como veis, solamente este cuadro, no ya el díptico, solamente este, es de una dimensión bastante grande. Ya veréis cómo al final todo eso queda transformado en otra cosa que yo creo que es mejor. Pero bueno, aquí estoy dándole a la lija con diferentes granos. El grano grueso es un grano 80 que incluso deja rayas, deja marcas, deja heridas. Muchas veces me gusta que se vea esto en el cuadro porque se ve el trabajo, entramos en esa cuarta dimensión. La dimensión tiempo es algo que se revela cuando se produce y se puede dejar entrever más o se puede dejar entrever menos. A mí me gusta que se deje ver. De igual manera que cuando es una pintura a la prima donde todo es mucho más espontáneo, pues también se tiene que ver.
aquí veis que ya he puesto el otro cuadro al lado, dándole este aire a lo que es la cabeza, y como ahora simplemente estoy sacando luces al pelo, poniendo los cabellos más claros. Y aquí lo voy haciendo un poco toda la vez, ¿eh? A veces voy pintando cabellos claros a la vez que voy oscureciendo las zonas más oscuras del pelo. Eso se tiene que hacer así por lo que os he explicado antes. En función de lo oscura que sea la parte oscura del pelo, más claro se va a ver la parte que estás haciendo, ¿no? Veis aquí también que la mano también ha sido corregida. Antes la mano, el brazo seguía la línea de la mano, y aquí ahora la muñeca está doblada hacia abajo, que da una sensación mucho más de, no sé si de reflexión. Al final es una persona que está durmiendo. Y queda dentro de lo que es el límite vertical derecho del cuadro. A la derecha veis que lo que hay son una especie de almohadas, simplemente, bastante gris. De alguna manera, aquí el discurso del cuadro es explicar que fuera de esta persona, fuera de esta mujer durmiendo, con estos colores tan cálidos, tan vivos, lo que hay es lo gris, es decir, un mundo diferente. Veis la sombra también en lo que es la sombra que hace el pelo sobre la cara, con este color que me gustaba mucho utilizar, el color tierra siena tostada. Parece un color muy espectacular, muy bonito para utilizarlo en la piel para dar sombras. Como veis, no utilizo caballetes, simplemente los cuadros están puestos encima de un mueble. Y si creo que ya habéis visto que no voy ni siquiera peinado, y es que cuando estás en un proceso así, te levantas, te tomas un café y te pones a pintar, porque estás bastante metido en lo que es la pintura. A mí me ocurre, por lo menos. Y esa parte obsesiva en la cual tienes que estar conectado casi día tras día en lo que estás haciendo. Sí que es cierto que a veces hay obras que necesitan descansar, que necesitan respirar, que necesita... Bueno, es una metáfora, ¿eh? Quien descansa, quien respira, es el artista. Pero bueno, veis que aquí el tipo de pintura, el tipo de trazo, es ya desde mucho más lejos, con el brazo estirado, viendo el conjunto y viendo qué es lo que aparece. Ahí habéis tenido un primer plano de cómo aplico la pintura. Aquí se ve muy bien. La brocha está relativamente bastante cargada de pintura. Estos trazos son difíciles porque tienen que ser bastante seguros y tienes que dejar la pintura justa.
Como os he dicho, me gusta de vez en cuando lavar, limpiar. Y aquí también a veces algunos retoques con el trapo sobre algunos trazos, pues que hay que dar pues para corregirlos. El cambio de brocha, al ser una brocha muchísimo más ancha, hace que puedas pintar pues, varias líneas paralelas a la vez, ¿no? Un poco siguiendo la forma de lo que tienen todos los mechones del pelo. Y cuando se utiliza un color muy claro, este color crema, enseguida sale la línea. Pero para que salga bien, previamente has tenido que hacer todo ese trabajo de haber pintado con tonos más oscuros y mezclando otro tipo de colores y de pinceladas debajo para que pueda aparecer finalmente la capa superficial. Aquí a veces lo difícil es saber cuándo tienes que parar. Y es en sí mismo una definición. A veces te emborrachas del cuadro y, y acabas dejándolo peor de lo que debería ser. El trapo difuminando algunos brochazos, algunas líneas, haciendo desaparecer otras. Definiendo zonas mucho más claras y otras mucho más oscuras. Y nuevamente, ya veis, es brocha y brocha y trapo. Zonas del cabello que van en otra dirección. De haber sabido todo esto, pero de haber sabido todo esto, evidentemente no hubiera estado haciendo esto de aquí, porque todo esto de aquí se va a perder. Pero en ese momento, pues uno cree que está haciendo lo correcto o que va a estar bien. No deja de ser en parte un error de planificación de lo que es la obra en general. Hay que aceptarlo así. Igual que hay que aceptar esa incipiente calvicie que tengo ya. Bueno, aquí veis ahora las manchas de pintura dorada que estoy aplicando. La cara está protegida por un plástico, ahora veréis que lo quito. Y cómo lanzo salpicaduras de pintura dorada. De una manera, bueno, le da un punto surrealista esto, porque evidentemente en una fotografía, en un dibujo hiperrealista, esto no tendría cabida. Y por lo tanto es un toque surrealista que lo que está dando a entender es esto, que la pintura dorada, que esos trazos dorados, o bien vienen a buscar a la mujer, la cabeza de la mujer, o bien salen de ella. Depende cómo lo quieras interpretar.
Esto es lo que decía, la técnica del lavado de la pintura. Aquí la pintura no he dejado que se seque del todo y le aplico una ducha para que el exceso de pintura se vaya y que quede el cerco de la pintura. Es como cuando te cae una gota de pintura al suelo y no la limpias en el momento, pero cuando la vas a limpiar todavía no está seca del todo y que se va la mayoría de la gota, pero queda el cerco. Y eso es algo que yo suelo utilizar bastante en mis pinturas. No en esta, aquí simplemente ha sido en este detalle, pero en otras sí. Finalmente aquí veis el díptico y la imagen recortada.